Buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Lazala Pérez y en esta oportunidad voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Evaluación de la amenaza por erosión costera en los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios en el municipio de Los Córdobas. Este trabajo se desarrolló en el marco de la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán como parte del proceso académico orientado a la comprensión y análisis de problemas ambientales que afectan los territorios. La investigación se centra en analizar los cambios de la línea de costa y evaluar la amenaza por erosión costera en esta zona del Caribe colombiano, considerando que los procesos de erosión representan uno de los principales desafíos para la gestión ambiental de las zonas litorales. A partir de este estudio, se busca generar información técnica que contribuya a la planificación territorial, la gestión del riesgo y la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales y locales. La erosión costera es un proceso natural mediante el cual se produce la pérdida gradual de sedimentos en las zonas costeras, lo que genera cambios en la forma y la posición de la línea de costa. Este fenómeno es el resultado de la interacción de diferentes factores naturales como el oleaje, las corrientes marinas, las mareas, el transporte de sedimentos y el aumento del nivel del mar asociado al cambio climático. Sin embargo, también puede verse intensificado por actividades humanas como la construcción de infraestructura costera, la extracción de materiales, la alteración de ríos que transportan sedimentos o el desarrollo urbano desordenado en zonas litorales. La erosión costera genera impactos importantes en diferentes dimensiones, ya que puede afectar ecosistemas como playas, manglares y dunas, así como infraestructuras, viviendas y actividades económicas relacionadas con el turismo y la pesca. En el Caribe colombiano diversos estudios han evidenciado que este fenómeno ha aumentado en las últimas décadas, convirtiéndose en un tema prioritario dentro de la gestión ambiental costera. En el municipio de Los Córdobas, ubicado en el departamento de Córdoba, se han identificado diferentes sectores donde se presentan procesos activos de erosión costera. En particular, los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios han mostrado evidencias de cambios en la posición de la línea de costa, lo que indica una posible pérdida progresiva de terreno en algunos sectores del litoral. El retroceso de la línea de costa representa una problemática importante, ya que puede generar afectaciones directas a las comunidades que habitan en zonas cercanas al mar, así como impactos sobre la infraestructura local. En los riesgos asociados se encuentran la pérdida del suelo costero, el deterioro de las viviendas cercanas al litoral y posibles afectaciones a las actividades económicas locales, especialmente aquellas relacionadas con la pesca y el uso del territorio costero. Ante esta situación, resulta fundamental analizar y cuantificar los cambios en la línea de costa con el fin de comprender la dinámica del litoral y aportar información que permita mejorar la gestión del territorio. La realización de este estudio es relevante debido a que la erosión costera representa una amenaza creciente para muchas zonas del litoral colombiano. Identificar las áreas donde este fenómeno se presenta con mayor intensidad permite comprender mejor la dinámica costera y reconocer los sectores que pueden estar más expuestos a procesos de degradación del territorio. Además, este tipo de análisis proporciona información técnica importante para los procesos de planificación territorial, ya que permite incorporar criterios ambientales en la gestión y el ordenamiento del territorio. Los resultados también pueden servir como herramienta de apoyo para las autoridades locales y ambientales, facilitando la toma de decisiones orientadas a la reducción del riesgo, la protección de ecosistemas costeros y el manejo sostenible del litoral. Por lo tanto, en este estudio eh, se contribuye a fortalecer el conocimiento sobre la dinámica costera en el municipio de Los Córdobas y promover una gestión ambiental más informada del territorio costero. El objetivo general de esta investigación fue evaluar la amenaza por erosión costera en los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios en el departamento de Córdoba, más exactamente en el municipio de Los Córdobas. Este análisis se realizó con el propósito de comprender el comportamiento de la línea de costa en esta zona del Caribe colombiano, identificando los cambios que se han presentado a lo largo del tiempo. La evaluación de esta amenaza permite reconocer qué sectores presentan mayores procesos de erosión y qué tan significativos han sido estos cambios
lo cual resulta fundamental para entender la dinámica del litoral y aportar información útil para la gestión ambiental y planificación del territorio costero. Para poder cumplir con el objetivo general de la investigación, se plantearon tres objetivos específicos. El primero fue caracterizar las tasas de erosión a lo largo de todo el área de estudio utilizando el programa DSAS, conocido como Digital Shoreline Analysis System. Esta herramienta permite analizar los cambios en la posición de la línea de costa y medir la magnitud de los procesos de erosión. El segundo objetivo consistió en identificar las líneas de costa para su posterior digitalización mediante el software ArcGIS y su extensión de SAS. Este proceso permitió delimitar de manera precisa la ubicación de la línea de costa en diferentes momentos del tiempo. Finalmente, el tercer objetivo fue calcular las tasas de erosión, lo cual permitió realizar un análisis detallado de los cambios observados y presentar el nivel de amenaza presente en esta zona costera del departamento de Córdoba. En conjunto, estos objetivos permitieron desarrollar un análisis integral de la dinámica de la línea de costa en el área de estudio. En cuanto a la metodología, el área de estudio corresponde a los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios ubicados en la zona costera que se encuentra en el municipio de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba. El municipio de Los Córdobas se limita al norte con Puerto Escondido, al sur con Canalete, al este con Montería y al oeste con Arboletes. La línea de costa de estos corregimientos forma parte del litoral cordobés, lo cual hace que esta zona presente una dinámica costera particular asociada a las condiciones del Mar Caribe. En esta zona se evaluó el comportamiento de la línea de costa durante los periodos comprendidos entre el 2012 y el 2020. Para el desarrollo de esta investigación se adoptó un enfoque cuantitativo y cualitativo, el cual permite analizar tanto variables que influyen en el fenómeno de erosión costera, como cuantificar los cambios de la línea de costa a lo largo del tiempo. El enfoque cuantitativo se aplicó principalmente en el análisis de los cambios de la línea de costa y el cálculo de las tasas de erosión utilizando herramientas de análisis espacial y métodos estadísticos que permitieron cuantificar el retroceso o avance de la línea de costa. Por otra parte, el enfoque cualitativo se utilizó en la interpretación de los resultados y en la identificación de las variables que influyen en el fenómeno de erosión costera. A partir de la revisión de estudios previos y de la información disponible en diferentes instituciones. Además, se trata de una investigación aplicada, ya que busca generar conocimiento que permita comprender la dinámica de la erosión costera y aportar información útil para la gestión ambiental y la planificación del territorio costero. Bueno, para el análisis espacial se trabajó con dos escalas cartográficas. La primera fue una escala de 1 a 15.000 utilizada para el mapeo general del área de estudio, permitiendo visualizar de forma completa el comportamiento de la línea de costa. La segunda fue una escala de 1 a 4.000 utilizada para realizar un análisis más detallado en cada una de las zonas en las que se divide el área de estudio. Como insumos principales se utilizaron tres imágenes de alta resolución correspondientes a los años 2012, 2018 y 2020. Dos de estas imágenes fueron obtenidas a partir del sistema de satélites Pleiades administrado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia en conjunto con la empresa Airbus Defence and Space, las cuales se encuentran disponibles en el visor de Google Earth Pro. La tercera imagen fue obtenida a partir de la base map del software ArcMap, lo cual permitió complementar la información necesaria para el análisis temporal de la línea de costa. En esta presentación podemos visualizar las tres imágenes de las que les estoy hablando, correspondientes a los años 2012, 2018 y 2020. Bueno, el método utilizado para realizar el cálculo de retroceso de la línea de costa es, en los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios, es el método de tasa de cambio de la línea de costa. Para llevar a cabo el análisis de la información geográfica, fue necesario utilizar el software ArcGIS versión 2010.3, perdón, versión 10.3, junto con la extensión de SAS conocida como Digital Shoreline Analysis System, una herramienta desarrollada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que permite calcular las tasas de cambio de la línea de costa mediante el análisis de series temporales. A través de este método fue posible analizar los cambios en la posición de la línea de costera a lo largo del tiempo.
lo que permite identificar los sectores donde se presentan procesos de erosión o agresión. Además, se aplicaron técnicas de fotointerpretación de imágenes satelitales y digitalización de líneas de costa, lo que permitió delimitar con precisión la frontera entre tierra y agua para los diferentes años analizados. Bueno, la metodología de la investigación se desarrolló a través de tres fases principales, las cuales permitieron cumplir con los objetivos planteados. En la primera fase se realizó una recopilación y revisión de información secundaria relacionada con el fenómeno de erosión costera en la zona de estudio. Para ello se consultaron investigaciones y documentos elaborados por entidades públicas, privadas y académicas, entre las que se destacan el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Córdoba, la empresa Agua y Tierra, así como universidades como la IAFIT y la Universidad del Norte. Adicionalmente, se revisó información proveniente de instituciones ambientales y científicas como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sino y San Jorge, CBS, y el INVEMAR. Esta revisión permitió identificar las variables naturales y antrópicas que influyen en los procesos de erosión costera en la región. En la segunda fase se enfocó en la identificación de la amenaza mediante el análisis de las tasas de erosión a partir de la digitalización de las líneas de costa y, em, y el uso de la herramienta de análisis espacial. Para reducir la subjetividad de la interpretación de las imágenes, se establecieron criterios específicos de digitalización teniendo en cuenta elementos como la línea de playa alta, la última marca húmeda de la marea, la presencia de infraestructuras costeras y la delimitación de zonas rocosas o acantilados como se evidencia en las imágenes presentadas. Posteriormente a esto se realizó la identificación y digitalización de las líneas de costa a partir de imágenes de alta resolución correspondiente a los años 2012, 2018 y 2020. Dos de estas líneas costeras fueron digitalizadas utilizando el visor de Google Earth Pro, aprovechando la alta resolución de las imágenes disponibles en este programa. Posteriormente a estas líneas fueron exportadas en formato KML para ser procesadas en software de sistemas de información geográfica como ArcGIS y obtener como resultado un formato SHADE. La tercera línea de costa fue obtenida a través del base map de software ArcMap, utilizando una imagen de alta resolución correspondiente al año 2018. Una vez digitalizadas las líneas costeras, estas fueron analizadas mediante la herramienta Digital Shoreline Analysis System, o DSAS, la cual permite calcular las tasas de cambio de la línea costera a partir de series de tiempo, generando transectos ortogonales en la línea de costa para medir los cambios ocurridos a lo largo del tiempo. En este caso, se generaron transectos separados aproximadamente cada 25 metros, lo que permitió analizar detalladamente el comportamiento de la línea de costa en toda el área de estudio. Para facilitar el correcto análisis, el área de estudio se subdividió en tres zonas denominadas A, B y C, lo cual permitió interpretar de manera más precisa la variabilidad de los procesos costeros. Esta división de toda la línea de costa se realizó teniendo en cuenta el criterio de la variabilidad de los procesos, el cual indica que los procesos de erosión y agresión se dan de forma variable a lo largo de una costa y no pueden generalizarse en una misma condición debido a que las actividades antropológicas junto con las variables climáticas y oceanográficas influyen para que la severidad de los retrocesos y agresiones sean distintos en varias zonas de las costas. Siendo un ejemplo claro el hecho de que las olas impactan con mayor severidad en zonas donde existen dunas libres que donde existen formaciones rocosas. En esta imagen podemos visualizar lo que les estaba comentando. La primera imagen nos muestra los transectos ortogonales que se realizaron para poder detallar la información cada 25 metros, tienen una distancia de 25 metros cada uno. Son las líneas blancas. Y en la segunda imagen tenemos las líneas de costa, ¿verdad?
y de las, la subdivisión de zonas del área de estudio. En esta parte, en esta parte de aquí se visualiza la zona A, en este polígono se visualiza la zona A, en este polígono la zona B y en este polígono de aquí la zona C. Em, Finalmente, en la tercera fase se realizó la clasificación de la amenaza costera utilizando los resultados obtenidos del análisis de las tasas de cambio y las variables asociadas al fenómeno. Este resultado, junto con las variables que influyen en el fenómeno de erosión costera, fueron utilizados como insumo para realizar una clasificación cualitativa de la amenaza. El objetivo de esta fase fue identificar cuáles son las áreas o las zonas con mayor grado de amenaza dentro del área de estudio, considerando las diferencias en los procesos de erosión y acreción que se presentan a lo largo de la costa. Bueno, en cuanto a los resultados, las variables que se identificaron que generan la erosión costera, existen variables de origen natural y variables de origen antrópico. Las variables de origen natural son variable climática, variable de infiltración, variable del oleaje, aumento relativo del nivel del mar, variable litológica y variable geomorfológica. Dentro de las variables de origen antrópico está la construcción desorganizada de obras de defensa, como los espolones y enrocados, y la extracción de material de playa y roca caliza. Bueno, los resultados obtenidos a partir del análisis muestran que la línea de costa del área de estudio ha experimentado cambios significativos durante el periodo analizado. En particular, se identificaron sectores donde se presenta retroceso de la línea de costa, lo cual indica procesos activos de erosión. También se observaron algunas zonas donde presenta acumulación de sedimentos, lo que sugiere dinámicas locales de transporte y deposición de materiales o sedimentos. Se analizaron 161 transectos distribuidos a lo largo de la línea de costa del área de estudio, los cuales permitieron evaluar los cambios ocurridos entre los años 2012 y 2020. Los transeptos son líneas perpendiculares, como la había mostrado antes, a la línea de costa que permiten medir el desplazamiento de la línea costera a través del tiempo y calcular indicadores que describen los procesos de erosión o acreción. A partir de este análisis se identificó que en el área de estudio predominan procesos de erosión costera, evidenciados por el retroceso de la línea de costa en varios sectores. En primer lugar, la zona A fue la única en la que se presentaron los tres posibles procesos de cambio de las líneas de costa: erosión, acreción y estabilidad. Los procesos de estabilidad obedecen a cambios que no sobrepasan el rango de valores entre los -2 y los 2 metros por año. Es decir, la estabilidad está determinada por procesos de acreción y de erosión que no suponen un peligro en cuanto a una regresión de la línea de costa. Por otro lado, en cuanto a los procesos de erosión, se registró una tasa promedio de -3,93 metros por año, calculada mediante el indicador EPR, y con un máximo proceso de erosión alcanzado en un valor de -12,35 metros por año. Esta zona es conocida por ser la más poblada y a su vez la más intervenida con medidas estructurales para tratar de disminuir o prevenir los efectos de la erosión costera, como son la construcción de espigones y bahías artificiales, considerándose algo casi que necesario de hacer debido a que la mayoría de los asentamientos se caracterizan por hoteles, casas campestres, casas de familias nativas y demás edificaciones que funcionan en torno al mar, aprovechándolo como una fuente de desarrollo e ingreso, siendo el turismo una de las principales actividades económicas que se ve afectada. Bueno, adicionalmente, en esta zona también se presentaron procesos de acreción con un valor máximo de IPR de 7,12 metros por año. En el caso, bueno, donde se puede visualizar en esta, lo que se puede visualizar en esta imagen
Tenemos que las sombras de color azul representan procesos de acreción moderada. Las sombras de color amarillo, como estas que están aquí, representan procesos de estabilidad. Y las zonas verdes, la sombra verde, procesos de acreción alto. Este proceso de acreción alto es debido a un medio turístico que construyeron, entonces podemos determinarlo como eh, un factor antrópico. En el caso de la zona B, también se identificaron procesos de erosión, los cuales se encuentran asociados principalmente a intervenciones humanas en las zonas costeras, lo que sugiere que las actividades antrópicas pueden estar influyendo en la dinámica natural del litoral. Se presentó uno de los problemas más graves de erosión afectando a lo largo del tiempo la movilidad vehicular, a tal punto de socavar la vía interdepartamental que comunica los departamentos de Córdoba y Antioquia a la altura de los municipios de Montería y Arboletes. Esto se debe a que en esta área se representaron los valores más altos de erosión y en una mayor proporción comparándola con las otras dos zonas, presentando un EPR promedio de menos 12,42 metros por año y un máximo de menos 18,3 metros por año, considerando el hecho de que no se dieron procesos de acreción. Estos valores contrastan con el análisis visual realizado en las imágenes de alta resolución, donde se puede evidenciar claramente el exagerado cambio en la línea de costa. En esto podemos visualizar, ¿cierto?, la línea de costa y el retroceso que ha tenido, ¿sí? Donde por acciones departamentales se tuvo que redireccionar el sentido de la antigua carretera para que siguiera siendo funcional en cuanto a la movilidad vehicular se refería. Este resultado indica que en este sector la línea de costa ha experimentado un retroceso significativo durante el periodo analizado. Bueno, en cuanto a la zona C, corresponde al último tramo de costa de la zona de estudio, siendo un área donde se conservó el patrón de erosión de la zona B, pero en una menor magnitud considerando que el EPR promedio para esta zona fue de menos 7,61 metros por año, con un proceso erosivo máximo de menos 11,80 metros por año, sumado al hecho de que tampoco en esta zona se presentaron procesos de acreción, como se puede observar en la imagen. Bueno, en términos generales, los resultados muestran un comportamiento claramente dominado por procesos de erosión costera. Esto se evidencia en que aproximadamente el 96% de los transectos analizados presentan valores negativos, lo cual indica retroceso de la línea de costa, mientras que solo un 4% muestra procesos de acreción o estabilidad. Esto permite afirmar que la dinámica predominante en la zona no es de equilibrio, sino de pérdida progresiva de territorio costero. Es importante destacar que, aunque se han implementado soluciones como espolones y muelles, estas no han sido completamente efectivas a largo plazo. En algunos casos, estas estructuras han generado acumulación de sedimentos en un punto, pero han incrementado la erosión en otros sectores. Esto evidencia la falta de una planificación integral en la gestión costera. El retroceso del litoral de los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios, de acuerdo a los resultados obtenidos, se origina principalmente por la litología de las terrazas marinas, las cuales están constituidas predominantemente por arcillolitas y lodolitas muy fracturadas y meteorizadas y por niveles de sedimentos finos no consolidados. En conclusión, la erosión costera en los corregimientos de Puerto Rey y Minuto de Dios es un proceso activo, progresivo y dominante, influenciado por la interacción de factores naturales y antrópicos. Los resultados evidencian que la zona presenta una alta vulnerabilidad, especialmente en sectores donde coinciden con condiciones eh, geológicas desfavorables y presión humana. Por lo tanto, se hace necesario implementar estrategias de gestión costera sostenibles y basadas en evidencia científica.
Finalmente, con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se plantean algunas recomendaciones generales. Es importante que el análisis de la erosión costera se realice por zonas o sectores, debido a que este fenómeno no se presenta de manera uniforme, sino que varía dependiendo de las condiciones locales. Desde el punto de vista territorial, se recomienda fortalecer la planificación en las zonas costeras, evitando la construcción de infraestructura en áreas con alta amenaza de erosión, con el fin de reducir riesgos para la población y pérdidas económicas. De igual manera, es fundamental regular las actividades antrópicas como la extracción de arena y la construcción de obras costeras sin estudios previos, ya que estas intervenciones pueden alterar el equilibrio natural del sistema litoral y agravar los problemas de erosión. Adicionalmente, se recomienda que las entidades competentes implementen estrategias de gestión del riesgo, incluyendo el monitoreo constante de la línea de costa y la aplicación de medidas de prevención y mitigación. Por lo tanto, es importante que cualquier intervención en la zona costera se realice de manera integral y con base en estudios técnicos, ya que soluciones puntuales pueden generar efectos negativos en otros sectores. En conclusión, la aplicación de estas recomendaciones permitiría mejorar el conocimiento del fenómeno y contribuir a una gestión costera más sostenible y eficiente. Muchísimas gracias.